quiero agradecer muchísimo a Itziar Fernández, que está aquí con nosotros, que viene desde Toledo. Ella es abogada, es delegada en la OCU, en Castilla-La Mancha. La he estado escuchando un rato con los medios de comunicación y muy conocedora del tema que nos trae, así que yo creo que de este tema siempre necesitamos aprender un poco más. Agradecer muchísimo a las trabajadoras de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la OMIC de Alcázar de San Juan por habernos organizado esta actividad y por estar al cañón día a día atendiéndoos. Los números que tenemos en lo que va de año ha supuesto hasta el mes de septiembre, los datos arrojan que hasta unos 32.000 euros se han ahorrado a los bolsillos de alcazareñas y alcazareños con las gestiones que se han hecho en diversos temas en la oficina. Entonces, bueno, siempre que tengáis dudas, no dejéis de preguntar, de solicitar la información, aquello que os inquiete, y si es necesario y ellas os aconsejan iniciar un expediente, pues manos a la obra, porque normalmente acaban en buen puerto. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenida Itziar, muchas gracias por venir hasta aquí. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy encantada de estar aquí en un sitio tan espectacular y tan bonito como es este museo. Doy las gracias sobre todo a Rosa, que contactó conmigo para dar esta conferencia, que la verdad es que encantada de transmitiros lo que sé sobre la factura de la luz, que bueno, que la verdad es que fue un tema que justo cuando empecé a trabajar en la organización en el 2021 entré con la factura de la luz, con el cambio en las tarificaciones del mercado regulado de las tarifas horarias, esos tramos horarios que tanto asustaban al principio a los consumidores. Y bueno, y nos empapamos intentando asesorar, intentando que, bueno, que todos los consumidores estuviesen informados sobre todo de cuál es su tarifa, de cómo poder ahorrar y de cuál es quizás aquella factura, aquella tarificación que más se puede adecuar a los hábitos suyos, a los hábitos que tenemos en nuestras viviendas, en nuestras casas. Por tanto, pues bueno, voy a empezar esta ponencia. Si me queréis interrumpir, preguntar cualquier cosa, estoy dispuesta a contestar todo aquello que sepa. Bueno, informaros que soy abogada, ¿vale? Algunos tecnicismos se me pueden escapar, ¿vale? Aquellos, sobre todo de los peajes o las subastas y todo esto, pero bueno, en líneas generales creo que podemos sacar partido hoy a la ponencia. Pues nada, vamos a empezar sobre todo con lo que empezamos siempre, que es conocer el mercado eléctrico, que le tenemos aquí y que siempre hablamos de distribuidora, comercializadora, quién es quién en nuestro mercado eléctrico. Tenemos que tener muy claro que existe la distribuidora. ¿Quién es la distribuidora? Pues la que nos hace llegar la luz a nuestros hogares, la que nos llega la energía, y no la podemos elegir, es la que nos toca por territorio. Vemos aquí, miren, Alcázar de San Juan, veo que coincidís con Toledo, que tenéis el grupo Naturgy, es el que os distribuye la energía, y eso se puede elegir. Es la que queda pendiente, es la que es la responsable de la calidad cuando hay apagones, cuando hay subidas de tensión y se estropean los electrodomésticos, pues ella es la causante porque es la que os lleva la luz. Sin embargo, la que podemos elegir es la comercializadora, ¿vale? Nosotros tenemos en casa, nos llega una factura de una comercializadora de luz, que puede ser del mercado regulado o del mercado libre, dependiendo de donde estemos nosotros adheridos. ¿Y qué hace esta empresa? Pues es la que nos cobra, el peaje, los peajes y los consumos de luz. Emiten las facturas, se puede cambiar de comercializadora, es el interlocutor, en fin, pues puede influir en la calidad del suministro, no puede influir en la calidad, no nos puede dar de baja, no nos puede dar los cortes de luz, porque es la distribuidora la que se encarga, y es la que efectivamente nos emite las facturas, es a la que pagamos y es la que podemos elegir, ¿vale? Esto es muy importante porque aquí sí que podemos cambiar de comercializadora si no estamos contentos con la que tenemos actualmente. Eso sí, siguiendo unas reglas de juego pues muy básicas, que ahora veremos. ¿Cómo saber si estamos en el mercado libre o en el mercado regulado? Dentro de la comercializadora, ¿vale? Tenemos estos dos tipos, están en el mercado regulado o en el mercado libre. Y eso es lo primero que tenemos que conocer. Y es
Bastante sencillo siguiendo estas reglas. Si estamos en el mercado regulado o PVPC, que está controlado por el gobierno, es decir, el precio de la energía lo controlan las subastas, que se emiten todos los días y cada hora va variando ese precio de la luz y está controlado por el gobierno. O sea, siempre que estemos en el mercado regulado, vamos a pagar, todos los que estemos en el mercado regulado, lo mismo. Y además, es que solo podemos estar en el mercado regulado si tenemos alguna de estas comercializadoras en nuestra factura de la luz. Si tenemos estas facturas, las facturas nos llegan con este membrete. Cada una veis que además son las comercializadoras conocidas que también tienen su empresa en el mercado regulado, en el PVPC. O sea, el grupo Repsol se llama de otra manera, el grupo Naturgy se llama de otra manera y el grupo Iberdrola se llama de otra manera, pero realmente están en el mercado regulado. ¿Qué beneficios tiene si estamos en el mercado regulado? Bueno, pues tiene algunos beneficios. Por ejemplo, no tenemos permanencia. Podemos estar en el mercado regulado y no tenemos que aguantar, como en muchas comercializadoras del mercado libre, al menos un año que nos exigen de permanencia. Podemos irnos cuando queramos sin ningún tipo de problema. Podemos contratarlo y darlo de baja al mes si no estamos de acuerdo con su tarifa. También que podemos tener acceso al bono social. De hecho, ahora hablaremos del bono social, que es bastante importante. Para poder tener acceso al bono social, solo lo podemos hacer si estamos dentro del mercado regulado, del PVPC. En el mercado libre no hay posibilidad de que podamos adherirnos a solicitar el bono social. Las potencias que podemos contratar son solo hasta 10 kilovatios. Para que os hagáis una idea, lo normal para las viviendas está en torno a 5,5, una vivienda aproximadamente de 100 metros cuadrados. Si aumentamos la distribución de la vivienda, o sea, la superficie de la vivienda, no llegaríamos a 10. Es decir, prácticamente para todas las residencias se puede acoplar esta tarifa. Y lo más importante, efectivamente, no se anuncian ni evitan hacer publicidad. No vais a recibir, os aseguraría casi al 100%, nunca publicidad de estas empresas. No os van a llamar para que os cambiéis a ellas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como hemos visto, estas grandes comercializadoras están en el mercado libre, que allí sí que pueden determinar sus precios negociando con vosotros, negociando con los consumidores. Por lo tanto, lo que les interesa a estas comercializadoras es que os vayáis a las que están en el mercado libre, porque allí van a tener un poder de negociación y de ofertaros distintas tarifas que os pueden interesar o no, a lo mejor a los consumidores. En el mercado regulado, ¿os acordáis de esos periodos punta-valle y llano que tanto nos dieron la lata en la televisión allá en el 2021 de vamos a tener que poner la lavadora a las 2 de la madrugada para que nos salga barato? ¿Os acordáis de eso? Bueno, pues esos cambios que se metieron en mayo de 2021 simplemente afectaban a aquellas tarifas que estaban en el mercado regulado. Todos los consumidores que estabais en el mercado libre no os afectaba para nada esta distribución horaria que se tenía en el mercado regulado. Todos los que estéis en el mercado regulado seguís teniendo estas tarificaciones. Como veis, son franjas horarias en las que se distribuye el precio de los kilovatios, ¿vale? Vemos efectivamente que la hora punta es la hora donde más caro pagamos el kilovatio, que suelen ser además las horas en las que se suele hacer mayor uso de los electrodomésticos o de los aparatos electrónicos en nuestro hogar. Efectivamente, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche. Ahí es donde solemos estar en casa, poner lavadoras, poner lavavajillas, y ahí es donde más caro están pagando el kilovatio hora. El horario llano, pues bueno, nos permite, yo siempre decía, es como un suspiro. Dentro del consumo alto que tenemos en el punta, pues bueno, como unas 2 horitas que nos permite, pues bueno, si madrugamos, poner una lavadora temprano, o si nos acostamos antes de acostarnos, poner la secadora para que no nos cueste muchísimo. Y el horario valle, el tramo valle, como veis, de 12 de la noche a 8 de la mañana, o los fines de semana 24 horas y los festivos. Esto era, como digo siempre, para aquellos que estuvieseis en el mercado regulado. Aquellos que estuvieseis en el mercado libre no os afecta. ¿Y no os afecta por qué? Pues porque en el mercado libre
cada consumidor va a negociar con todas estas empresas que están, que algunas las conoceréis, cuáles son los contratos y las tarifas que os van a poner. Si queremos, por ejemplo, una tarifa plana de fin de semana o una tarifa plana nocturna, o a lo mejor queremos pagar que el kilovatio hora sea más caro a partir de las 6 de la tarde y así aprovecho para poner las lavadoras y hacer un consumo mayor por las mañanas. Estas comercializadoras tienen la potestad de ofreceros tarifas y, lo que es importante, que tienen que amoldarse a vuestros hábitos de vida. Si nosotros no estamos por la mañana en casa, es absurdo que nos ofrezcan un contrato en el que el kilovatio hora más barato es por la mañana. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a hacer un consumo. ¿Qué sería lo más adecuado? Pues si yo voy a estar en casa a partir de las 6 de la tarde, intentar una comercializadora que me ofrezca un contrato donde pague el kilovatio hora más barato. ¿A partir de qué? De cuando yo esté en casa y empiece a hacer gasto y consumo. Es decir, empiece a poner lavadoras, empiece a poner lavavajillas, empiece a encender la calefacción o el aire acondicionado en verano. ¿Por qué? Porque va a ser lo que nos va a permitir ahorrar. ¿Cuál es el problema de estas empresas? Bueno, son varios. Entre ellos, las permanencias. Tenemos permanencias de 1 año, pero ojo, una vez superado el primer año, nos podemos ir cuando queramos a otra empresa, ¿vale? Si no nos interesa o si nos cambian las tarifas. Y mucho ojo con los cambios de contrato, porque una de las reclamaciones más frecuentes que yo tengo en mi organización es que las comercializadoras lo que suelen hacer es, cuando va a vencer el primer año de contrato, cambian sus condiciones. ¿Y qué hacen? Se lo comunican a los consumidores, como establece la ley, una comunicación fehaciente. Pero ¿cómo es muchas veces esa comunicación? A través de un correo electrónico. Y te mandan un correo electrónico y te dicen: en fecha próxima vence tu contrato de luz y se van a variar estas condiciones que tú tienes contratadas y las vamos a modificar. Si estás de acuerdo, continuamos. Si no estás de acuerdo, ponte en contacto con nosotros para cambiar la tarifa. Si no nos enteramos, se entiende que estamos de acuerdo y nos renuevan, con unas condiciones a lo mejor que no son las que habíamos firmado en un principio. Por tanto, hay que estar pendientes, tenemos que estar al loro de cuándo nos vence ese contrato y pensar que una vez que finalicemos el primer año, podemos irnos en cualquier momento a otra empresa. Un inciso que quería hacer ahora, y sobre todo por las reclamaciones que estamos recibiendo últimamente de las llamadas de teléfono que se reciben. Yo no sé si habéis recibido alguna vez alguna llamada comercial ofreciéndoos, pues te voy a mejorar la tarifa de luz que tienes en casa, que incluso ni se identifican quién llama. Te llaman y te dicen: te voy a mejorar la tarifa. Mucho ojo con contratar tarifas eléctricas por llamadas que recibamos. Lo mejor que podemos hacer es, si estamos interesados, que nos digan, que nos informen de esa gran oferta que nos están dando por teléfono, solicitar que nos lo manden por escrito, pero nunca contratarlo en esa llamada que te están haciendo a ti comercialmente, ¿vale? Es mucho mejor que se identifiquen, que pedir ¿desde qué comercializadora me estás llamando? Pues desde Repsol, desde Iberdrola. Vale, de acuerdo. Entonces, que sea yo la que, una vez que analice esas condiciones, llame y modifique, si quiero, si estoy de acuerdo con lo que me están ofreciendo, ese contrato. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las grabaciones de las llamadas sirven para contratar un cambio de tarificación, pero muchas veces no nos cuentan todo lo que incluye esa tarifa y nos dicen: os vamos a hacer un descuento de los 2 primeros meses gratis. Claro, pero no te están diciendo lo que te van a cobrar a partir del tercer mes. O a lo mejor te dicen una parte de lo que te van a cobrar, pero no otra parte de la que te están cobrando. Entonces es muy importante siempre, cuando recibamos una llamada, no contratarla, solicitar las condiciones por escrito, que nos las manden al correo y valorar. Si aún así contratamos, pues porque muchas veces son unas llamadas de telemarketing muy agresivas, en las que nos dicen: no, es que la oferta se acaba hoy, si no contratas hoy no tienes derecho a estos descuentos o a esta tarifa plana que te estoy ofreciendo tan maravillosa. Y aún así contratamos, y una vez que contratemos nos llega ese contrato detallado de lo que suponen las condiciones y nos damos cuenta que no es lo que nos han ofrecido por teléfono o que no se adecua a lo que nosotros queríamos o lo que le estábamos solicitando, recordad que tenemos 14 días para desistir.
Todos los contratos que hagamos por teléfono o online, contamos con 14 días legalmente para desistir de ellos sin ningún tipo de penalización, ¿vale? Es muy importante también comunicar ese desistimiento fehacientemente por correo electrónico, de la misma manera que ellos se comunican contigo, y desistir, para que no incurrir en ningún gasto adicional, porque pueden ser, si no, que te digan, permanencia, tenemos un año de permanencia, ya te has quedado con nosotros un año. Por lo tanto, muy importante esas dos cosas. Cuando queramos contratar o cambiar, que seamos nosotros los que solicitemos la información. Si al final lo contratamos porque recibimos una llamada y nos sentimos presionados o incluso nos parece muy atractiva la oferta y la aceptamos y la contratamos por ese teléfono, solicitar de inmediato que nos manden las condiciones por escrito y una vez que las revisemos, si no estamos de acuerdo, contar con ese plazo de 14 días para desistir. ¿Cómo me afecta esta nueva tarifa? Bueno, pues como hemos dicho, en el mercado libre, pues eso, es importante. Aquí tenemos un ejemplo de las miles de tarifas que tenemos en el mercado libre. Tenemos eso, el plan invierno, el plan ahorro, el plan noche. Aquí he cogido las dos comercializadoras por excelencia, o una de las dos comercializadoras por excelencia. Actualmente tienen estas ofertas, pero bueno, es que cada vez van cambiando y van poniendo nuevas ofertas o quitando otras. Lo mejor que siempre digo es que seamos nosotros los que investiguemos por nuestra cuenta, que nos metamos directamente en la página web de cada empresa y que veamos qué tarifas ofrecen y cuál se nos puede amoldar mejor a nuestro estilo de vida. Pues como hemos dicho, ¿cuándo estamos más en casa? ¿Cuándo nos vas a cobrar el kilovatio hora más caro? ¿Cuándo más barato? Para así intentar contratar nosotros directamente con esta comercializadora la tarifa que más se adecua a nosotros. La subida de precios de la electricidad. Bueno, esto ha sido, desde hace un par de años, ha sido como una montaña rusa. Hemos estado subiendo, bajando un poquito, subiendo, bajando otro poquito, hasta que al final tenemos los precios, pues eso, efectivamente, cómo nos amoldamos mejor a estas, cómo intentamos ahorrar con estos precios que nos están produciendo. Bueno, pues en el PVPC es lo que es el precio de subasta. En esa subasta energética es la que nos van a ofrecer y no tenemos margen de maniobra. Sin embargo, efectivamente, cuando nos revisan lo que hemos dicho antes, en el mercado libre las tarifas de luz, tener muy en cuenta si hay una modificación, de qué manera nos va a afectar. Si vamos a pasar de pagar el precio de un kilovatio hora a una cantidad, a pasarlo a otra, y cómo va a influir, ¿vale? Es muy importante analizar esta factura de la luz y ver a cuánto nos están cobrando ese kilovatio hora en los distintos tramos horarios, en las distintas franjas que tengamos nosotros contratados en el mercado libre. Vamos a ver, la escalada de precios. Ahora efectivamente se aprobó, lo conocéis, la excepción ibérica, el tope del precio del gas, que limitó que esta subida de la luz siguiese a precios estratosféricos como estábamos alcanzando. Y luego, lo que pasa es que tiene unas consecuencias. De hecho, muchas veces, no sé si os habéis fijado que en vuestra factura de la luz os pone uno de los conceptos que os están cobrando es el tope del gas, que suele ser en torno a unos 20 o 25 euros a lo mejor por factura. Es un concepto que estamos pagando efectivamente entre todos. Ese tope que estamos limitando y que tenemos que compensar a estas energéticas, lo estamos pagando entre todos y como ya os digo, si cogéis una factura es muy posible que veáis un concepto que puede variar, te digo, entre en torno a 5, 10, 15, 20 euros que os estén cobrando de tope de gas, ¿vale? En el Real Decreto Ley, ¿qué se aprobó? Pues los impuestos, una reducción de impuestos para paliar esta subida del precio de la luz. La han aumentado y iba a ser en un primer momento hasta el 31 de diciembre de 2022 y está ampliada hasta el 31 de diciembre de 2023. No sabemos, todavía no hemos formado gobierno, no sabemos si esta reducción del IVA, ¿vale?, se va a prolongar más allá del 31 de diciembre de 2023. De momento seguimos con el IVA reducido del 5% y el impuesto especial sobre la electricidad, pues que está al 0,5, es decir, tenemos unos impuestos muy bajos ahora en nuestra factura de la luz para paliar estos precios.
¿Qué medidas de ahorro tenemos? Vamos a empezar a hablar de estas medidas que podemos utilizar para ahorrar. Pues vamos a ver, el bono social. Yo no sé si habéis oído hablar del bono social, pero es una de las medidas que menos se está utilizando. Y yo creo que es por desconocimiento de la gente que pueda tener acceso a este bono. Mirad los descuentos, están aprobados con unos descuentos hasta el 31 de diciembre de hasta el 65% para el consumidor vulnerable y hasta el 80% para el consumidor vulnerable severo. Aparte, si nos dan este bono social, tenemos también un plus, que nos dan entre 25 y 124 euros para el consumo de calefacción, es decir, para el social térmico que se llama, es decir, para pagar, por ejemplo, la factura del gas o pagar el butano o pagar todo lo que necesitemos para calentarnos. Eso es un pago que se hace al momento cuando te conceden el bono social. Para solicitarlo, pues es muy fácil, lo metemos en la página, tecleamos en Google bono social y nos van a dar las instrucciones, ¿vale? ¿Cuál es el único requisito? Bueno, son varios los requisitos, pero el principal, estar en el mercado regulado, recordad, en el PVPC, para poder tener acceso a este bono social. Y luego, tienes que cumplir una serie de requisitos. Sobre todo, está dirigido a familias numerosas, familias de más de 3 hijos, tienen acceso a este bono social térmico, y luego aquellos hogares con bajos recursos, ¿vale? Está ahora mismo a aquellos que sean 1,5 por debajo del IPREM, ¿vale? En 14 pagas. Nosotros siempre decimos, muchas veces dicen, no, si es que yo creo que no tengo derecho a este bono social térmico. Nosotros siempre decimos que se solicite ante la duda, porque bueno, puede ser que nos den alguna ayuda que nos puede venir muy bien, porque además, aparte de cubrirnos parte del coste de la factura de la luz, también nos va a proteger frente a posibles impagos que no se puedan producir y van a evitar los cortes, porque muchas veces las eléctricas, ante el impago reiterado a lo mejor de 2 o 3 facturas, proceden al corte de suministro, sin paliativos. Entonces, es verdad que cuando tenemos acceso, ¿vale?, a este bono social, pues estamos como más protegidos. Entonces, por pedirlo, yo siempre digo, por solicitarlo y que nos digan que no quede. Es un trámite bastante sencillo. Tienes que rellenar unos datos y lo mandas. Luego, elegir la potencia adecuada como medida de ahorro. Pues yo creo que eso es una de las principales. En casa, ¿cómo sabemos si tenemos la potencia adecuada en casa? ¿Cómo sabemos si tenemos a lo mejor una potencia superior a la que necesitamos? Pues muy sencillo, yo siempre digo el truco: si no se nos van los fusibles nunca, jamás, aunque tengamos muchísimas cosas encendidas, es que estamos pagando una potencia superior a la que necesitamos, casi seguro. Si por más que encendamos las lavavajillas, la lavadora, la plancha, ahí no se va la luz, es posible que tengamos una potencia superior. Esto significa que estamos pagando más, indebidamente. Podemos bajar la potencia. Los hogares pueden estar en torno a un 3,5, 4,1, 5,5, no más. No es necesario una vivienda unifamiliar normal, 90, 100 metros, 120 metros, un consumo normal de un lavavajillas, una lavadora, una secadora, más o menos esa es la potencia que necesitamos. De hecho, si bajamos la potencia y vemos que se nos está yendo la luz continuamente, que no podemos encender la placa y el horno a la vez y se nos bajan los fusibles, pues a lo mejor hemos contratado una potencia inferior. Pero ya os digo, si nunca se os ha ido encendiendo 4 o 5 aparatos electrónicos a la vez, revisad la potencia, porque a lo mejor tenéis más potencia contratada de la que necesitáis y por tanto estamos pagando más, porque esto es un concepto que también se paga en la factura de la luz. ¿Cómo saber qué potencia necesito? Bueno, os he puesto una página que es bastante fiable. Allí metes los metros de tu vivienda, los electrodomésticos que tienes, el uso más o menos que hacen, y te hacen una aproximación de la potencia que podrías necesitar en tu domicilio, ¿vale? El consumo. No tenemos mucha idea de cuánto gastan nuestros electrodomésticos. Muchas veces no sabemos, digo, bueno, pues vamos a poner una lavadora, yo qué sé cuánto gasta una lavadora, una secadora, el lavavajillas. Pues ahora os voy a poner las tablas de lo que gasta por cada lavadora, que es bastante curioso. Siempre gusta mucho saber cuánto me cuesta poner una lavadora, cuánto me cuesta poner un lavavajillas, en términos medios, ¿vale?
Aquí estamos viendo la diferencia, os he puesto, entre una secadora que sea eficiente o una lavadora que sea menos eficiente. ¿Cómo vemos si un electrodoméstico es eficiente o no es eficiente? Bueno, pues con las etiquetitas que aparecen las letras A, B, C, D, E, las anteriormente, el A++, que tengo una lavadora A++, pues eso es muy eficiente energéticamente. Ahora los hemos cambiado y hemos dado letras hasta la G, de más eficiente, perdón, a menos eficiente. ¿Qué pasa? Electrodomésticos más eficientes son más caros, efectivamente, nos van a costar algún dinero más, pero a la larga vamos a ahorrar muchísimo en la factura de la luz con estos aparatos. ¿Por qué? Porque una lavadora tiene una vida útil en torno a 8 o 10 años, o incluso más, si nos sale buena la lavadora. Si compramos, si miramos el ahorro al año que nos va a suponer una lavadora, por ejemplo, la lavadora, ¿dónde la tengo aquí? No tengo lavadora. Bueno, pues secadora, por ejemplo, 53,52 euros al año. Si lo multiplicamos por 10 años de vida útil de un electrodoméstico, nos vamos a ahorrar más de 500 euros. Por lo tanto, a lo mejor gastarnos un poquito más en una secadora nos va a hacer ahorrar en nuestra factura de la luz. Y lo mismo pasa, pues fíjese con el lavavajillas, el frigorífico. Mira, la lavadora sí que lo teníamos ahí, 35,16 al año. Efectivamente son desembolsos al principio, que bueno, cuando se nos estropea la lavadora y compra una lavadora, pues vamos a gastarnos un poquito más porque nos va a hacer ahorrar al final. El frigorífico es algo que cuando decimos ¿cuál piensan que es el electrodoméstico que más consume, que más gasta? Pues es el frigorífico. Y no es porque se gaste mucho más que la lavadora o la secadora, es porque el frigorífico está encendido 365 días al año, 24 horas. Por lo tanto, no lo podemos apagar. Y claro que consume mucho, pero consume mucho porque está mucho tiempo encendido. Comprar un buen frigorífico que tenga una eficiencia energética buena, pues efectivamente es importante porque es un producto que va a durar muchos años, que es importante y que va a estar encendido continuamente en nuestra casa. Igual, el horno es uno de los electrodomésticos también que más consumen energéticamente. Si conseguimos ahorrar comprando uno más eficaz, pues más eficiente energéticamente, pues también nos va a hacer ahorrar. Si sumamos todas estas cantidades nos da un pico al año, de ahorro. ¿Cuánto gastamos al usar cada electrodoméstico? ¿Cuánto nos cuesta echar una secadora? ¿O una lavadora o un lavavajillas? Pues mirad lo que nos cuesta echar la secadora 4 veces a la semana, 10 euros al mes. El lavavajillas, 7. El frigorífico, 6 euros al mes. La lavadora, 5 euros. Aquí es la importancia donde vemos que realmente son consumos importantes y que hay que utilizarlos entonces de manera consciente. Vamos a evitar, pues eso, poner las secadoras, poner secadoras todos los días. Vamos a intentar que, pues a lo mejor comprar una secadora de mayor capacidad, que quepa más ropa y que podamos a lo mejor, en vez de poner 6 secadoras a la semana, pues intentar poner 4, intentar poner 3. Lo mismo la lavadora, pues no ponerlas a media carga, intentar ponerlas con la carga entera, porque vamos a ahorrar lavados y nos vamos a ahorrar dinero. Es que es dinero lo que nos estamos ahorrando en la factura. En los hábitos, ¿cómo podemos ahorrar en nuestra factura de la luz? Esa es la pregunta estrella. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues después de todo lo que hemos visto, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra factura. Llegar a casa, coger la factura y decir, a ver, ¿yo cuánto estoy pagando? ¿Qué estoy en el mercado regulado, en el mercado libre? ¿A cuánto estoy pagando el kilovatio hora? ¿Cuándo lo estoy pagando más caro? ¿Realmente lo estoy pagando más caro cuando más lo uso o cuando menos lo uso? Tener en cuenta que lo ideal sería que el kilovatio más caro lo estemos pagando en un tramo horario donde no hagamos uso de los electrodomésticos. Es decir, si no estamos en casa por la mañana, como hemos dicho, pues que ahí sea donde paguemos el kilovatio más caro y que sea más barato, donde lo paguemos más barato cuando estamos en casa y cuando estamos haciendo un uso efectivo de estos electrodomésticos. Contratar la potencia adecuada, lo que os hemos dicho, revisar, si no se nos saltan nunca los plomos de la luz, pues a lo mejor tenemos más potencia contratada. También esto es un pico en nuestra factura de la luz cada vez que nos llega, ¿vale? Modificar los hábitos de consumo. Esto quizá
es lo que nos obligan quizá a adecuarnos para intentar pagar menos. Pues unos hábitos sencillos, como puede ser, por ejemplo, el stand-by. Nosotros apagamos la tele y nos vamos a dormir y se queda el puntito rojo. O apagamos la videoconsola, o apagamos cualquier cosa, pero lo dejamos encendido realmente. Eso consume. ¿Cuál es la solución que damos? Pues las regletas de toda la vida que tienen un interruptor. Ponemos allí la tele, el router, la videoconsola, el reproductor de DVD. Cuando nos vamos a acostar por la noche o cuando apagamos la tele, apagamos el interruptor y no hay consumo, no hay ningún tipo de consumo. El stand-by puede llegar a generar hasta 5 euros al mes de consumo, o sea, simplemente por dejar el puntito rojo de los electrodomésticos encendidos. 5 euros al año son 60 euros. Si multiplicamos por 10 años son 600 euros por tener la tele encendida. Un momento. Menos. Prácticamente no hay consumo ahí. Por eso cerramos ese consumo. Tenemos las regletas que tienen, mire, como eso, que tienen un interruptor, o no. Cortamos el suministro de raíz. Y luego es más fácil no tener que estar enchufando otra vez todo. Damos al on y lo ponemos sin ningún tipo de problema. El ahorro no es que diga, bueno, es que me voy a ahorrar 20 euros la factura, no, pero bueno, poquito a poquito vamos encontrando. El programa ECO de los electrodomésticos, si os dais cuenta, muchos de los electrodomésticos, la lavavajilla, la lavadora, la secadora, sobre todo esos, tienen el programa ECO, que dicen la gente, eso es imposible, eso debe gastar un montón, porque dura muchísimo. Yo pongo el lavavajillas en el programa ECO y se tira 2 horas lavando, pues es el que menos gasta. ¿Por qué? Porque utiliza menos energía, no utiliza el agua tan caliente, por ejemplo, por lo tanto no gasta tanta energía en calentar ese agua y el programa es mucho más lento porque va mucho más despacio y utiliza menos energía, menos potencia. Por lo tanto, es ahorro, aunque dure más. Porque además es que yo decía, eso es imposible, si es que yo pongo el programa ECO y es que me puede eternizar, pues gasta menos. De hecho, está hecho para eso. Y luego, como hemos dicho, priorizar la compra de electrodomésticos eficientes. Si ya hemos comprado una lavadora, pues ya la dejamos hasta que tenga toda la vida útil. Pero si tenemos que cambiar de lavadora, acordaos del ahorro que nos supone comprar un electrodoméstico eficiente. Esas son las etiquetas que os había hablado ahora. Todos los electrodomésticos están obligados a tener esas etiquetas. Cuanto más nos acerquemos a la A, más eficientes son y más caros también. Eso es cierto. Cuanto más nos acerquemos a la G, comprar un producto, casi ahora ya no venden productos con la denominación G, pero eso va a ser, vamos, un sinsentido en nuestra factura de la luz. Comprar una lavadora G nos vamos a asustar con nuestra factura de la luz. ¿Cómo ahorramos también? Otros hábitos, pues a ver, las bombillas LED. Pues efectivamente, son más caras las bombillas LED, pero duran muchísimo más que las bombillas normales y gastan muchísimo menos también que las bombillas normales. Una bombilla LED nos puede durar años. De hecho, el otro día se me fundió una que decía, pues ya ni me acuerdo de cuándo puse yo esta bombilla, y es que gasta menos. Es verdad que a lo mejor al principio tarda más en dar luz, hasta que coge toda la potencia, pero es verdad que una vez que tenemos la luz encendida apenas lo notamos, la luz es igual de buena, además ahora ya las hay muy modernas, luz cálida, luz fría, de todos los modos, y ahorra bastante nuestra factura de la luz. Luego, lavar la ropa con agua a menos de 40 grados. No es necesario ya poner la lavadora a 60 grados, porque es un desperdicio de energía. Calentar el agua le supone un ejercicio muy grande a la lavadora, tener que calentar todo el agua que entra. Por lo tanto, no es necesario, porque ahora es verdad que los detergentes y todos los productos que utilizamos son bastante buenos incluso con el agua fría. Además, los programas son muchísimo más cortos, por lo tanto, nos va a permitir que tarde menos la lavadora en ese programa ECO, también que hemos hablado que tiene, que no hace falta que caliente tanto el agua, y nos va a ahorrar 16 euros al año en el consumo. Apagar las luces cuando salgas de la habitación, es que eso es lo básico, ¿verdad? Yo me tiro todo el día en mi casa, apaga la luz, a mi hija, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Parece que la estoy todo el día presionando, pero es que es verdad, es que muchas veces llego a casa y me dejo la luz encendida. Pues a lo tonto eso gasta igual. Tener la luz encendida indebidamente es un gasto que también puede repercutir en nuestra factura de la luz. Efectivamente, aprovechar la luz natural retirando persianas y cortinas, ahorro hasta de 16 euros al año igual. Mirad si vamos sumando todo lo que vamos ahí ahorrando,
Pues efectivamente, ahora en invierno, ¿qué tenemos que hacer? Subir las persianas por la mañana, pues ¿para qué? Para que entre la luz, para que entre el calor, que caldee la casa, ¿vale? Y que lo mantenga. Y cuando caiga la noche, bajarlos, para que ese calor residual se quede dentro. Evidentemente, ¿qué lo propicia? Un buen aislamiento. Si tenemos unas ventanas que aíslan en condiciones, ese calor va a permanecer mucho más en casa y nos va a evitar que se vaya por los resquicios de las ventanas. Por lo tanto, es verdad que también vamos a conseguir un ahorro que nos va a permitir no tener que subir tanto la calefacción, ¿vale? La cocina con sartenes adaptadas al tamaño de los fuegos. Pues esto es verdad porque muchas veces, pues en este fuego, pues aquí pongo la sartén. ¿Qué pasa? Que tarda más en calentarse. ¿Por qué? Porque si es una sartén más grande que el fuego, no calienta por igual, por lo tanto vamos a tener que necesitar más tiempo, no en inducción, en la vitro normal, por ejemplo, o en gas. Para que calentar el aceite para hacer una tortilla de patatas. Pues efectivamente, igual, tenemos 14 euros al año de ahorro. Los programas secos a menos de 60 grados, ahorro de 9 euros. Y lo de meter la comida caliente en la nevera, pues efectivamente, ¿eso qué va a hacer? Que el frigorífico tenga que trabajar muchísimo más. ¿Por qué? Porque ha metido un tupper con comida caliente, muy caliente, que tiene que intentar bajarle la temperatura muy rápido a la temperatura que tenemos del frigorífico. ¿Qué va a hacer? Que trabaje mucho más y que gaste más. Los consejos para el frigorífico, que hemos dicho que es lo que más consume. El frigorífico lo tenemos en casa enchufado todo el día, 24 horas, 365 días al año. Pues efectivamente los frigoríficos de hoy, como he puesto aquí, pues consumen menos que los de hace 15 años y cada vez mejor, cada vez los hacen más eficientes, evidentemente. Sin embargo, consumen una media de 10,35 kilovatios al mes, un ahorro de 30 a 100 euros anuales. Ojo con esto, 100 euros anuales si elegimos un buen frigorífico y seguimos unas pautas de un correcto funcionamiento, como por ejemplo la limpieza, descongelar. Cuando tenemos el frigorífico lleno de escarcha, eso le va a hacer trabajar muchísimo, va a hacer que no enfríe bien. Si no enfría bien, bajamos nosotros los grados porque metemos los botes en la nevera y no están fríos. Voy a bajarlo más trabajo, más escarcha y al final se nos estropea y sobre todo nos da un consumo muchísimo superior. Por eso, ¿qué hay que hacer? Descongelarlo. Al menos dice 2 veces al año y que la escarcha que no alcance los 3 milímetros de grosor, ¿vale? Porque efectivamente esto, y las puntas, las gomas, si no cierra bien la puerta, eso va a estar funcionando continuamente para mantener ese frío que nosotros le estamos indicando. Se nos va a ir por esas rendijas y nos va a llegar una factura de la luz de infarto. Y luego, efectivamente, pues ordenarlo bien. En Google, si pones cómo ordenar el frigorífico, te dice pues los productos, los alimentos que necesitan más o menos frío, dependiendo de si son productos frescos, si son productos precocinados, si son productos lácteos, donde hay que poner la leche, donde hay que poner los huevos, en la puerta, por ejemplo, los que menos frío necesiten. ¿Para qué? Pues para intentar que ese consumo, que los alimentos se mantengan perfectamente con la mayor eficiencia energética. Para la lavadora, pues yo creo que lo hemos hablado igual. Lavar en frío a 40 grados, no es necesario ya ni los prelavados, ni 60 grados, sobre todo con los detergentes que tenemos ahora. Lo que va a hacer mayor consumo a la lavadora es cuando tiene que calentar el agua, por lo tanto, es donde se nos va a disparar ese consumo. Por lo tanto, un programa de agua frío sin prelavado, pues hombre, a no ser que esté muy sucia la ropa, pues nos va a salir más o menos bien, aceptable. Si tenemos el programa Eco de la lavadora, pues estupendo, el programa Eco lo dejamos lavando y estupendo, y sobre todo hacerlas con cargas completas. Una media carga es un gasto innecesario también, y además también hay que pensar un poco pues, bueno, en el planeta y decir, bueno, a lo mejor puedo aguantar un poco más, llenar la lavadora completa y ponerla. Y a lo mejor en vez de hacer 6 lavadoras a la semana, pues hacer 3 o hacer 2, que a lo mejor nos resulta suficiente. Y para el lavavajillas, pues exactamente igual. La carga completa. Es verdad que hay muchos lavavajillas que tienen el programa de media carga. Va a costar lo mismo traducido en la factura de la luz que si lo ponemos con carga completa. Pues esperamos, lo cargamos y vamos a gastar exactamente lo mismo que si lo ponemos a media carga. Efectivamente, el programa Eco y los grados. Hay lavavajillas que tienen hasta 70 grados.
A no ser que tengamos un bebé en casa, que haya que esterilizar, que también es una buena opción. Lo metemos en el lavavajillas, en los biberones o los cubiertos y se esteriliza todo a 70 grados. Pero si no es el caso, no tenemos niños pequeños en casa, pues con un programa de 40 grados, 50 grados, sale si tenemos un buen lavavajillas, los platos salen limpios y ahorramos bastante en nuestra factura de la luz. Y luego el mantenimiento no solo del lavavajillas, de todos los electrodomésticos. Un buen mantenimiento del lavavajillas, de la secadora, de la lavadora, va a hacer que el aparato dure más, ¿vale? Y por lo tanto va a hacer que no tengamos que comprar otro y que no gastemos, además que sea un uso eficiente también de ese electrodoméstico. Y luego ya unas pinceladas por la calefacción, porque bueno, hay viviendas que tienen bomba de calor, que también va unida, ¿vale?, a esta factura de la luz, que en invierno tenemos bomba de aire, frío en verano y calor en invierno. Los grados que tenemos que tener, ¿a cuántos grados tenemos que tener la vivienda para conseguir una buena eficiencia energética? Pues vamos, una temperatura en casa de entre 19 a 21 en invierno, es razonable. Por la noche, no apaguemos la calefacción, bajémosla, porque si la apagamos y la dejamos apagada todo el día, cuando volvamos a casa, la casa va a estar muy fría y va a trabajar muchísimo el aparato, ya sea la caldera o los radiadores eléctricos o la bomba de aire. Va a trabajar muchísimo para conseguir la temperatura que queremos. Por lo tanto, va a haber un gasto energético muy grande de golpe. Mientras que si nosotros lo que hacemos es mantener la temperatura, pues por ejemplo, nos vamos de casa y bajamos el termostato a 16 grados. No lo bajamos del todo, no lo quitamos, caldeamos la casa. Para cuando lleguemos lo subimos a 20 y esos 4 grados no le va a costar tanto que si nosotros llegamos a casa y la tenemos a 8 grados, subir hasta los 21, ¿vale? Por lo tanto, siempre recomendamos en invierno, pues eso, no apagar la calefacción, a no ser que nos vayamos de vacaciones o el fin de semana completo, evidentemente. Pero si es solo para dormir o para irnos de trabajar, bajar un poquito los grados y mantenerlo. El mantenimiento de las calderas, efectivamente, las calderas hay que revisarlas por seguridad, por supuesto, todos los años. Pero limpiar esa caldera, ver los filtros, ver los conductos, que el agua llegue correctamente a los radiadores, pulgar los radiadores, pues todo esto va a hacer que funcionen correctamente y que no les cueste tanto trabajar, ¿vale? Por eso digo que, sobre todo la temperatura, en verano igual, cuando ponemos el aire acondicionado y dicen, a ver, en Toledo y aquí en Alcázar, cuando dicen tiene que estar a 8 grados menos que lo que hay en la calle. Claro, pues que eso no es que, eso es lo que lo han dicho, no viven en Toledo ni en Alcázar en verano, porque si tenemos 40 grados no podemos poner el aire acondicionado a 32, porque seguimos teniendo calor. Pero es verdad que por cada grado que bajamos, ¿vale?, lo normal es tenerlo en torno a 26, 27 grados, no más bajo de ahí, ¿vale? Porque cada grado que bajamos ese aire acondicionado nos va a suponer un coste muy grande. ¿Por qué? Porque tiene que haber una oscilación muy grande entre la temperatura que hay fuera y la que queremos conseguir dentro de casa. Y de hecho, comprobáis que el aparato no deja de funcionar y funcionar hasta llegar a la temperatura. Por lo tanto, aunque le pongamos un poquito más alto, vamos a mantener una temperatura más o menos agradable en casa y no le va a costar tanto al aparato funcionar. También las bombas de calor ahora las han puesto con la función eco, que es verdad que es menos potente, pero que bueno, que mantiene esa temperatura y le cuesta menos llegar a esa temperatura y gasta menos.